palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 19. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no nos conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Un poquito largo, ¿no? El versículo. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos todos juntos. Sale en la pantalla Mateo 16, 16. Decimos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos y hermanas que están sentados al lado. Vean los ojos y digan, formalicemos una comunidad del Evangelio de paz. Amén. Formalicemos una comunidad del Evangelio de paz. Amén. Somos una comunidad de paz. ¿Sí? Esto fue la palabra de la semana pasada. Amén. Tenemos que siempre ser uno y tenemos que ser ejemplo para entregar la paz, ¿sí? A los que no creen. Siempre tenemos que ser un culto en español de comunidad de paz. Amén. Dar paz, ayudar, dar consuelo, ¿sí? Apoyar, dar fuerza. Eso es una comunidad de la iglesia. Amén. No importa de dónde vinimos, no importa de qué nacionalidad somos todo hispanos, ¿sí? Todo estamos hablando el español, así que somos todo igual, somos hijos de Dios. Así que todos juntos somos hermanos y hermanas y tenemos que formalizar una comunidad de paz. Amén. Hoy vamos a ver, el título es Lo que debe cambiar en la vida de un evangelista, ¿sí? Nosotros todos... ¿Quiénes son los evangelistas? Nosotros somos evangelistas, ¿sí? Hoy vamos a ver qué debemos cambiar para tener una vida del evangelista, ¿sí? Es el 2 Corintios, capítulo 5, vimos hasta el versículo 11 al 19. Nosotros todos los domingos estamos mirando el libro de Efesios, ¿sí? Efesios, esto es el corriente de la palabra del púlpito, del culto en general. Pero hoy, ¿por qué entonces, pastor, leímos el 2 Corintio? Porque hoy no está el pastor principal, ¿sí? Hoy el pastor principal está en Filipinas haciendo su viaje misiones, así que está regresando hoy a la tarde. Y hoy dio la palabra del púlpito un misionero de Kenia, ¿sí?
que es un misionero, Kim Dong-il, y dio la palabra, ¿sí? Dio la palabra y habló de la pasión de las misiones, ¿sí? Pero nosotros, ya en esta oportunidad, por eso estamos mirando otros capítulos, ¿sí? No seguimos corriente del misionero, sino queríamos quería hablar un poco de esta palabra de 2 Corintios, ¿sí? Por esa razón, nosotros estamos mirando hoy el 2 Corintios, capítulo 5, 11 al 19. Quiero que ustedes oren mucho, ¿sí? Ustedes no conocen, no lo vieron muchas veces al pastor principal, pero ustedes quiero que oren todo el paso del evangelista, ¿sí? El pastor, todos los lugares que está misionando, ¿sí? Haciendo su ministerio, que se puedan levantar los discípulos, amén. Y que le dé los 5 poderes y lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros somos pocos, pero igual nosotros orando, ese poder se transmite, amén. Quiero que ustedes oren continuamente por el pastor principal. Bueno, hoy esto es muy importante porque aunque nosotros no fuimos, ¿sí? Aunque nosotros no fuimos el viaje de misionero a Filipinas junto con él, pero nosotros tenemos que apoyar a través de la oración de intercesión, ¿sí? Oración de intercesión, orar aquí y dar fuerza a través de la oración. Eso es justamente también está relacionado con el título de hoy. Eso también quiere ser un evangelista de oración, ¿sí? Evangelista de oración. No es solamente un evangelista ir a transmitir materiales del evangelismo, sino orar por el misionero, orar por los pastores, orar por los creyentes, eso también, orar por los no creyentes, eso también es evangelizar, ¿sí? Eso quiere decir un evangelista de oración. Como el título de hoy dice, el título de hoy ¿cuál es? Lo que debe cambiar en la vida de un evangelista, ¿sí? Lo que debe cambiar, lo que deben cambiar, lo que tenemos que cambiar. Si queremos seguir, tener una vida de un evangelista, hay una cosa que siempre debemos cambiar, sí o sí debemos cambiar. Por eso, entonces, lo primero, debes saber qué quiere decir un evangelista, ¿sí? ¿Qué es? Decimos muchas veces evangelistas, seamos un evangelista, un predicador, transmitamos el evangelio, pero ¿qué es un evangelista? ¿Qué es una vida de evangelista? ¿Qué es vivir una vida de evangelista? Esto quiere decir que son los creyentes que siguen la corriente de la palabra, ¿sí? Un evangelista es seguir siempre la palabra, ¿sí? Seguir la palabra del púlpito dominical, seguir la palabra de la iglesia del culto en español, ¿sí? Desde ese momento empieza a seguir la palabra. Eso es ser un verdadero evangelista. Y también son los creyentes que aplican la palabra en nuestros campos y ver y experimentar el cumplimiento de la palabra, ¿sí? No es solamente seguir la corriente, sino si nosotros escuchamos la palabra, ¿qué debemos hacer? Tenemos que aplicar en nuestros campos donde estamos nosotros, ¿sí? Transmitir la palabra, eso, y ver, al decir, al anunciar la palabra, experimentar en la obra del Espíritu Santo que se levanta en ese lugar, ¿sí? Experimentar eso, experimentar el cumplimiento de la palabra, eso es ser un evangelista, amén. Por eso, al tener esta vida de un evangelista, ¿qué sucede? Solamente a través de la palabra, ¿cómo se hace? Es completo, es suficiente y es todo en nuestra vida, ¿sí? Solamente aplicando la palabra, escuchando la palabra y cumpliendo esta palabra en mis lugares donde estamos, eso ya es suficiente, ¿sí? No queremos otra cosa, es suficiente, es completo y es todo para nuestra vida, amén. No hay otra cosa más para pedir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es completo, es suficiente y es todo. ¿Por qué? Dentro de palabra está todo lo necesario para vivir esta vida. Amén. Por eso ustedes no busquen otras cosas, ¿sí? Ustedes sigan la palabra de Dios, apliquen la palabra de Dios en sus campos y entonces Dios nos llena
todas las cosas, toda la necesidad. Dios sabe toda la necesidad de ustedes, amén. Por eso ustedes quiero que oren y escuchen la palabra. Es muy importante, amén. Por eso en este momento hay muchos creyentes que están en momentos de decisivos, ¿sí? De decidir algo, hacer cosas importantes, estudiar o trabajar, pero ustedes no vean a las personas, sino quiero que ustedes sigan la palabra y quiero que oren a Dios para su proyecto, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer todas las cosas según la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. Eso es ser un evangelista. Y los que viven creciendo esta verdad, ¿sí? Son las personas que tienen una vida de un evangelista, que viven así, que viven en la palabra, siempre en Cristo, dentro de Cristo, y siempre confiando en la palabra de Dios, ¿sí? Esperando la respuesta de Dios. Eso es vivir una vida del evangelista, amén. Entonces, ¿qué pasa? Sin darnos cuentas, empezamos a cambiar. Cada uno de ustedes no se dan cuenta que estoy cambiándome, pero cada vez ustedes al estar dentro de Cristo, dentro de la palabra, y empieza a cambiar. ¿Cómo se cambia? Antes, toda mi vida era centralizado en mí. Mi centro era, estaba yo y todo el mundo giraba alrededor mío. O sea, yo era el centro. Y también vivía como centralizado en material. Siempre dinero, economía, dinero en todo. Domingo, qué palabra, no importa el culto. Falta un culto, si total gano uno bone más. No, ¿sí? Toda esa vida descentralizado en material. Y todo viven centralizado en éxito, solo en éxito, ¿sí? Tener éxito, ganar mucho dinero, tener fama, mostrar mi nombre, gloriarme a mí mismo. Ah, yo soy así. Viven así, pero ¿cómo se cambia? A este estado, nosotros sin darnos cuenta, al estar en medio de la palabra, se cambia por solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. O sea, el yo se desaparece, es solo Cristo. No existe más yo, sino existe Cristo solamente. Amén. Y centralizado en material, se cambia, no en material. No vivo por material, sino vivimos por ampliación del reino de Dios. Amén. Solamente para que los lugares donde estemos, que llene el reino de Dios. Amén. Y después, centralizado de éxito, nos cambia por solo lleno del Espíritu Santo. No importa la gloria mía, sino que esté el Espíritu Santo y que me guíe toda mi vida, ¿sí? Eso es ser un evangelista. Por eso, si hay creyentes que están pensando, ¿por qué entonces yo haciendo una vida de fe? Pastor, todos los domingos estoy yendo a la iglesia, ¿sí? Pero ¿por qué no puedo cambiarme? ¿Por qué no siento que estoy cambiando? ¿Sí? No puedo cambiarme. Entonces ustedes quiero que oren más, ¿sí? Oren más a Dios y escuchen más palabras. Y entonces, a través de esa palabra, a través de esa oración, seguramente Dios le va a dar la respuesta. Amén. Busquen a Dios, busquen a la palabra. Espero que encuentren la respuesta a través de la palabra de hoy. Amén. Por eso quiero que ustedes concentren en la palabra, porque siempre en la palabra le dan la respuesta a cada uno que necesitan. Amén. Busquen la respuesta a través de la palabra de hoy. El título de la palabra de hoy, ¿qué es? Lo que debe cambiarse en la vida de un evangelista. Lo que debe cambiarse. Esta palabra quiere decir que para disfrutar la bendición celestial, sí o sí hay cosas que debemos cambiar en nuestra vida, ¿sí? No puedo cambiarme. ¿Por qué? Porque no estoy cambiando mis cosas, ¿sí? Sí o sí tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra de hoy, quiero que primero cambiemos nuestra vida y después, a través de la palabra, puedan anunciar en el campo y puedan tener encuentros con los discípulos escogidos por Dios. Amén.
Y espero que ustedes, al ser así, sean un evangelista verdadero de cambiarle las vidas, los no creyentes que están en problemas fundamentales y a los 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Punto 1 es vida de vivir por el que murió y resucitó por nosotros. Vida de vivir por el que murió y resucitó por nosotros. Ustedes, si vemos aquí, el apóstol Pablo, a través de este capítulo, está hablando que él fue una nueva criatura, ¿A través de qué? A través del encuentro de Jesucristo. Amén. Él fue una nueva vida, tuvo una nueva vida después de encontrarse a Jesucristo verdaderamente, ¿sí? No por mi palabra, sino con el corazón aceptó a Jesucristo y al encontrar a Jesucristo, él se hizo una nueva criatura, renació, ¿sí? Tiene nueva vida. Por eso aquí está escribiendo esta carta justamente para los creyentes de la iglesia Corinto, para que ellos, los creyentes de la iglesia Corinto, también ellos puedan tener una vida de recreación, que puedan tener una vida, ¿sí? Que tengan una vida de nuevos encuentros, ¿sí? Que puedan encontrar a Jesucristo verdaderamente y que convierta como unas nuevas criaturas. Amén. Por eso justamente el apóstol Pablo está expresando el lado de que para ir al camino de ser una nueva criatura, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir una vida por el que murió y resucitó por nosotros. Amén. ¿Qué quiere decir? En una palabra, nosotros, ¿quién tenemos que morir eternamente? ¿Sí? Eternamente. Eternamente teníamos que morir a través del pecado y la maldición. Pero, ¿qué pasó? Ustedes ya saben, por el amor de Dios, mandó a su Hijo único, quien es Jesucristo, y murió, resucitó por nosotros. Amén. Murió y nos llevó todo nuestro pecado. Ustedes, al escuchar tanto esta palabra, por ahí no sienten esta emoción, no sienten esta grandeza de Dios que hizo por nosotros. Pero ustedes vean, mandó a su Hijo. Nosotros, quien teníamos que morir eternamente en el infierno, sufriendo toda nuestra vida, murió por nosotros y nos sacó de ese infierno. Amén. Y entonces ustedes vean, entonces vivir una vida para el que murió y resucitó por nosotros, o sea, vivir por Jesucristo no es algo wow, ¿sí? Sino es algo obvio. Vivir, porque ustedes imagínense, ustedes ven películas, ¿no? Cuando ven películas, ¿qué pasa? Aparecen los malos y los secuestran a la mujer y aparece un Superman y lo salva, y entonces el héroe, el que le salvó esa mujer, ¿qué hace? Vive por ese héroe, ¿sí? Es capaz de casarse o darse toda su vida porque le salvó su vida, ¿sí? Y entonces imagínense, si Jesucristo murió por nosotros y nos salvó a nosotros del pecado, de la muerte, y entonces es algo obvio vivir para Jesucristo. Amén. Pero, ¿qué pasa? Pero hoy en día, ¿qué está sucediendo? En vez de vivir una vida para Jesucristo, nosotros vivimos grabado totalmente, atrapado en nuestro pensamiento, ¿sí? En todo nuestro pensamiento. No existe Cristo, no existe Jesús, no existe Dios. Y estamos viviendo atrapadísimos de los problemas de este mundo, ¿sí? Todo problema. Hay personas que yo lo veo que no es un problema, pero él le gusta estar en problema y toda la cosa analiza, aunque sea cosa buena, es problema, ¿sí? Ustedes sabían, las personas de este mundo, más de 70%, viven con sus preocupaciones que ni va a suceder, ¿sí? Que no va a ocurrir ese problema. Pero ya los coreanos especialmente, cuando llega problema, sufren de ese problema y piensa el futuro. O entonces, si no puedo solucionar,
el problema que sigue, ¿qué hago? ¿Qué problema? Y se rompe la cabeza. Y el coreano, cuando no tiene problemas, si está en un buen estado, también está preocupado. ¿Por qué? Siento raro que mi vida esté tan tranquilo. Empiezas a hacer problemas, ¿sí? Aunque esté bien o mal, es todo problema. Esto es porque nosotros estamos atrapados totalmente de ese problema, ¿sí? Le gusta vivir. Ustedes vean, el problema no es problema, ¿sí? El problema, si son hijos de Dios, a través de la palabra, nosotros podemos ser libres de ese problema, amén. Y podemos solucionar. Y entonces, ¿dónde está la razón de vivir en esta forma siendo un cristiano, sí? ¿Por qué nosotros siendo un hijo de Dios, siendo un cristiano, vivimos igual que estas personas del mundo? Vivimos como los no creyentes, o quizás peor que un no creyentes. ¿Dónde está la razón? Incluyéndome a mí, todas las personas definen el problema cuando no sale bien como había pensado. ¿Qué quiere decir? O sea, no es un problema, pero uno al pensar que no sale como yo quiero, ¿sí? Como ustedes quieren, ya su pensamiento define que es un problema, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pensamos que eso es problema porque no sale como yo quiero. Ejemplo, yo calculé, hice negocio, voy a ganar $1.000.000, pero gané solamente $10.000, entonces problema. Ganó dinero es problema, porque no sale como yo quiere. Los estudiantes también. Yo estudié para hacer maestría, llegar hasta este punto y después entrar en una empresa buena, pero entró una empresa que paga $500 menos. Ya es problema, ¿sí? Como esto, un problema es generalmente porque no sale como yo quiero, ¿sí? No se da como yo quiero hacer. Y entonces ya nuestra mente decide y define, es un problema. ¿Qué problema que estás? Eso es justamente porque nosotros vivimos confundidos que el dueño de este mundo somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué pensamos que nosotros es problema? ¿Por qué estamos teniendo problemas? Porque no sale como yo quiero. ¿Por qué? Porque pensamos y estamos mal entendiendo que nosotros somos el dueño de este mundo. ¿Qué dice? El dueño soy yo. ¿Y qué otra razón es? Y la otra razón que nosotros no podemos cambiar es porque estamos profundamente enraizados de la incredulidad. No creemos. Siempre tenemos dudas, ¿sí? Dudas. Ejemplo, decimos amén. Venimos los domingos, alabamos al Señor. Jesús es el Cristo, ¿no? Cantamos con toda nuestra voz, alabamos a Dios y escuchamos y respondemos a través del amén. Pero cuando llega el problema, no existe Dios, no existe Jesucristo, sino buscamos a las personas. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar para salir de este tiempo? ¿Quién usa el humanismo, sí? Utiliza el humanismo y no buscan a Dios. ¿Por qué? Eso es normal. Yo también, muchas veces. ¿Por qué sucede? Porque no podemos creer en Dios, ¿sí? Eso es ¿por qué incredulidad? Porque ustedes no creen en Dios verdaderamente, ¿sí? Si ustedes son creyentes, si ustedes creen en Dios, si son cristianos, tienen que creer en Dios. Y entonces nada es problema y no vamos a buscar cuando nos llega el problema otras cosas. No buscamos ídolos a las personas, sino vamos a buscar solamente a nuestro Dios. Amén. No podemos creer en Dios, porque en Filipenses, ¿qué dice? Pero, ¿qué dice en Filipenses 4:13? Vamos a leer todos juntos. Está hablando claramente, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Está hablando clarito. Todo, ¿sí? Todo lo puedo hacer todo. No es imposible. ¿Por qué? A través de la fuerza de Cristo que nos da todos los días. Amén. Es nada imposible, amén. Teniendo esta palabra,
teniendo esta palabra, nosotros diciendo amén, pero más del 90% de los creyentes no pueden salir de su impotencia, ¿sí? O sea, de pensamientos negativos. No, yo no puedo. Están limitando totalmente sus pensamientos, ¿sí? Los limitan. Ya dicen, no puedo. Yo no hablo español, así que no puedo. ¿Sí? Hay veces que no tiene nada que ver con el idioma, igual ya no puedo. ¿Sí? O sea, limitan. Ejemplo, caso al revés también, los latinos, no se habla coreano, no puedo. ¿Sí? O sea, lo limitan a su límite, pero dice, todo lo puedo hacer en Cristo Jesús. Amén. Ustedes oren, intenten, desafíen, todo es posible. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dicen no puedo? Porque lo encierran el poder de Dios. No pueden creer el poder de Dios, ¿sí? Lo encierran el poder de Dios. Están siendo totalmente engañados por Satanás, ¿sí? Ustedes quiero que salgan, no sean más engañados. Utilicen el poder, ¿sí? No vivan en sus normas, no definan el problema que no es un problema, ¿sí? Utilicen el poder de Dios. Espero que ustedes superen sus límites con el poder celestial y con la misión celestial Amén. Esto sucede, muchos creyentes, ¿por qué? Se olvidan que están dentro de Cristo. Y todo tiempo regresan en sus pasados y viven sin cambios. O sea, retoman, en vez de adelantarse, en vez de ir para adelante con la palabra de Dios, con la fuerza de Dios, ya un poquito de susto, un poquito de problema, nosotros estamos retrocediendo. Pero ustedes vean, en 2 Corintios 5, 7, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas las cosas viejas pasaron, ¿sí? Todas las cosas antiguas pasaron. Ustedes no se queden más de los pasados. Ustedes vean aquí cuál es el mensaje del año en nuestra iglesia. Este es el mensaje del año de nuestra iglesia. Vamos a decir todos juntos. ¿Ven ustedes ahí? ¿Sí? Decimos juntos. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. O sea, se están quedando todo en la gloria de primera, ¿sí? De esos buenos momentos, esos recuerdos, todo están en el recuerdo, sí, ese momento me salió todo bien, pero ahora me está yendo todo mal. Ese momento tenías mucha salud, pero ahora no sé qué me pasa, no tengo ni la salud, ni la fuerza, ¿sí? O sea, Satanás nos hace regresar todas las cosas anteriores. En una palabra, hoy el mensaje del año que dice, nosotros no nos quedemos gloriados por las cosas que ya pasaron, sino nosotros esperemos la gloria postrera, ¿sí? Porque esa gloria es mucho más, ¿sí? Esa bendición, esa felicidad, ese poder es mucho más. Amén. Quiero que ustedes, como el mensaje del año, quiero que ustedes puedan ir adelante pensando la gloria postrera. Amén. O sea, que quedaron en la gloria primera, pero nosotros, ¿cuántos mensajes escuchamos? Y también sabemos que la solución de todos los problemas es la palabra, es el evangelio. Sabemos, pero se termina en saber, pero no podemos aplicar. Sabemos, pero no aplicamos. Pero al tener problemas, decimos, ¿sí? Pero al tener problemas, sabiendo esto, no podemos hacer nada. Siempre estamos regresando para atrás. Mejor dicho, no estamos aplicando esto en nuestra vida, ¿sí? Nosotros ya tenemos el poder. Hay poder para solucionar, hay poder para ir para adelante, pero nosotros no lo usamos.
No es que no podemos, sino no lo estamos utilizando. Quiero que a través de la palabra de hoy ustedes recuperen ese poder celestial y que puedan utilizar en sus campos, ¿sí? Nada es imposible. Y también estamos atrapados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo centralizado en éxitos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, aunque sepamos que el Evangelio es poder, pero ¿por qué no podemos experimentar el poder del Evangelio? ¿Por qué? Porque es muy difícil salir en nuestros moldes viejos, ¿sí? Estamos atrapados en el molde viejos y no podemos salir de los costumbres anteriores, de los costumbres. Todos tenemos costumbres, ¿no? Y es difícil salir de esas costumbres. Por esa razón hay muchos creyentes que viven por sus experiencias, viven muchas, siendo un creyente, viven de su experiencia, ¿sí? De su cálculo, de sus normas. Y no viven en palabra de Dios, ¿sí? Confían sus experiencias más que la palabra de Dios. Está totalmente equivocadísimo, ¿sí? Ustedes tienen que creer, confiar en la palabra de Dios, no en su experiencia, y viven en sus normas en vez de las normas de Dios, en las normas del Evangelio. Vamos a leer otra vez 2 Corintios 5:7 todos juntos. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Olvídese todo, ¿sí? Desde hoy, olvídese todos los momentos lindos o feos que sean. Olviden todo y piensen este momento y para salir para adelante, ¿sí? Las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas, ¿sí? Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros somos renacidos en Cristo Jesús, amén. Y entonces desde ahí comienza una nueva vida. Olvídese todo lo que pasó, aunque sea buena o mala. Vivan una vida nueva, amén. Si estamos dentro de Cristo Jesús, ¿qué dice? Somos todo nueva criatura, amén. Quiero que ustedes entiendan esta verdad. Tienen que entender esta palabra. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra de hoy puedan entender que son nuevas criaturas y que todo el momento en nuestros campos podamos anunciar la palabra del Evangelio, y por eso que en 26 naciones de Latinoamérica todos puedan aceptar a Jesucristo como mi dueño salvador. Amén. A través de ustedes. Punto 2 es vida de reconciliación con Dios. Una vida de reconciliación con Dios. Vemos el capítulo, el apóstol Pablo, antes de aceptar y de encontrar a Jesucristo en el camino de Damasco, ¿quién era él? Él era un perseguidor de los evangelistas, de los creyentes. Él mataba y perseguía, lo insultaba, lo encerraban en el cárcel a todos los que creían a Jesucristo, a todos los que creían a Jesús, mataban. En una palabra que para los creyentes era un gran enemigo, ¿sí? Para los creyentes de los cristianos, para los que creen en Jesús, era un enemigo grande, era un enemigo máximo. Pero, ¿qué pasa? Este apóstol Pablo, después de encontrar a Jesús, se pasó del lugar de enemigos a lugar de reconciliar con Dios a través de Jesucristo. Amén. Una persona vea el poder de Dios. Vean el poder del Espíritu Santo. Una persona que mataba a los cristianos, pero después de conocer verdaderamente a Jesucristo, se pasó para un hombre del lugar de que mataban, se pasó del lugar a reconciliar, ¿sí? Transmitir el Evangelio y hacerlos encontrarse de nuevo con Dios. Por esta razón, el resto de su vida dedicó para anunciar el Evangelio y ocupó el papel de reconciliar con Dios a todos los no creyentes. Amén. Ustedes no quieren vivir una vida así. Ustedes todo tiene el trabajo, el cargo, el ministerio
de hacer el papel de reconciliar a todos los que no creen en Jesús. Porque ustedes saben que solamente aceptando al Señor Jesucristo obtiene la vida eterna, pero no hay nadie que vaya a decir esa verdad. Ustedes parece mentira porque ustedes escuchan todos los domingos o todo día de semana, pero verdaderamente en el mundo hay muchísimas personas que no pueden aceptar, no pueden creer porque nadie lo ha dicho, no saben quién es Jesucristo. Sí, parece mentira, pero es la realidad. Y entonces nosotros, quien somos hispanos, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ir a transmitir este evangelio a las 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Y tenemos que ir a transmitir los latinos que están en Corea. Ustedes parece que vinieron por muchas razones, por estudio, por trabajo, ¿sí? Por muchas cosas, pero ustedes tienen que saber, ustedes son escogidos por Dios. Esto no es casualidad que ustedes estén sentados este día, el domingo, en este lugar escuchando la palabra. ¿Sí? Esto es todo plan de Dios. Amén. Plan de Dios. Ustedes tienen que agradecer a Dios de estar sentados en este tiempo aquí. Esto es lo mejor que están haciendo ustedes de venir en Corea. Amén. Por eso ustedes quiero que agradezcan que puedan venir a entregar este culto. Sí, hoy en la mañana tuvimos muchos tráficos, teníamos estas ocasiones, pero llegamos, ¿sí? Nada podemos detener la palabra de Dios. Amén. Continuamente tenemos que seguir adelante. Por eso, ustedes no queden más en el tiempo pasado del problema en incidentes, ¿sí? No se queden más, sino ustedes vean el proyecto y la voluntad de Dios hacia ustedes. Amén. ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué Dios me hizo venir al culto en español? ¿Por qué un domingo estoy aquí, Dios? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué trabajo debo hacer? ¿Qué misión? ¿Sí? Ustedes vean ese proyecto y la voluntad de Dios. Amén. Eso es tener una vida de un evangelista. Amén. Ustedes tienen que saber, si ustedes aplican una vida de un evangelista, Dios nos hace salir de nuestra impotencia y nos da la bendición celestial que podamos vivir aferrando con el poder de Cristo. Amén. Tenemos que estar dentro de la palabra. Entonces, nada es imposible. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo nos ayuda, está junto con nosotros. Esto es la bendición. A esto le dice bendición, ¿sí? Tener el poder celestial, el poder de Dios. Para ustedes, ¿qué es tener bendición? Mucho dinero, ¿sí? Tener buen auto, tener buena casa. Qué bendición, Dios me bendijo y tengo una casa de 3 pisos. La bendición no es eso, ¿sí? La bendición es que nosotros podemos estar sentados en este lugar, ¿sí? Y poder escuchar la palabra y poder transmitir este evangelio a los no creyentes. Amén. Eso es la bendición, que podamos usar el poder celestial de Dios. Eso es la bendición. Amén. No es, vamos a un shopping, está lleno el estacionamiento y justo sale uno delante mío. Qué bendición, Señor, me dio este lindo estacionamiento. No, eso no es una bendición, ¿sí? Sino que ustedes puedan utilizar el poder de Cristo, es la bendición. Amén. Y que puedan entender esta palabra, que ustedes puedan aceptar a Jesucristo como mi dueño, mi Señor. Esto es la bendición. Amén. En otra palabra, no es pedir poder Dios, ¿sí? Entonces este poder, ¿cómo podemos? No es pedir, sino ustedes solamente hagan una vida de evangelista, ¿sí? Ustedes teniendo una vida de evangelista, siempre Dios nos da el poder para poder hacer el ministerio del evangelista. Amén. No busquen denme el poder, Señor, sino ustedes no pidan el poder. Si ustedes están en una vida de evangelista, Dios nos da el poder. Nos da el poder. ¿Por qué?
Porque sin el poder de Dios nosotros no somos nadie, no podemos hacer nada. Al ser así, ¿qué pasa? La bendición que dicen nosotros, la salud, el dinero, la economía, fama, éxito, casa, ¿no? Todo eso nos llega como regalo. Amén. Por eso ustedes vivan como un evangelista, ¿sí? Tengan una vida del evangelista. Y entonces todo lo resto de que necesitamos este mundo, Dios nos da de regalo, ¿sí? De bonos. Ustedes van al supermercado coreano, hay muchos lugares que hacen 1+1, ¿no? Cuando compran uno, le da otro. O a veces 2+1, compra dos, te da uno. Es así. Si ustedes evangelizan uno, Dios nos da otro, nos da dinero para poder vivir, ¿sí? Nos da buen trabajo, nos da la salud para seguir adelante. Esto es lo mismo. Si ustedes están en la palabra de Dios, en Cristo, y un evangelista, ¿sí? Transmitir, anunciar la palabra, Dios, otra cosa es +1, +1. Pero en el supermercado te da +1 porque si le da más pierden. Pero Cristo nos da +100, +1000. Amén. Así que ustedes tienen que creer esa palabra. No es alguna fantasía, ¿sí? No es un invento. No voy a hablar más porque si no se van a cansar. Mi vida también, Dios me dio más 10,000 sin puntos, ¿sí? Ilimitados, puntos ilimitados, 0 ilimitados. Dios me bendijo y estoy en este lugar. Amén. Por eso Dios está siempre con nosotros y nos da todas las necesidades. Al ser así, nos da todas las cosas. Amén. Creyentes del culto en español, no traten de evangelizar, ¿sí? No traten de evangelizar, sino traten de vivir aplicando una vida del evangelista. Amén. No seamos un evangelista, sino que nosotros no tratemos de evangelizar, sino tratemos de vivir como una vida del evangelista. Entonces, automáticamente nosotros vamos a evangelizar. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, puedan experimentar el evangelismo que se hace y el evangelismo que Dios está junto con nosotros y que nosotros podamos ser un discípulo de salvar a las 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias por este día. Señor, háganos cambiar las cosas como un evangelista en nuestras vidas y que nosotros podamos vivir agradecidos por Jesucristo que murió por nosotros y que podamos devolver esto a través de anunciar el evangelio. Señor, también no nos haga vivir y de estar atrapado en el pasado y en el molde viejos y en problemas, sino que a través de la palabra de Dios podamos buscar las respuestas y la solución de vivir con el centro de la palabra de Dios. Señor, háganos saber que nosotros somos una nueva criatura dentro de Cristo y que en cualquier situación y en problemas podamos analizar todo a través de la oración con Dios y que podamos ocupar un papel de reconciliar con Dios a todo lo que no creen. Señor, también gracias en este día. Danos salud y cuídenos en medio de Corona 19. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar la ofrenda.